Entonces, pues vamos a la palabra de Dios, sí, en esta mañana. Y yo le invito a que abramos nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 31 al 39. ¿Sí? ¿Ya lo tiene? Si no lo tiene, está en las pantallas. Romanos 8, del verso 31 al 39. ¿Ok? Y vamos a leer la palabra y luego después oramos. ¿Ok? Dice: ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte. Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nada, amados, nada te puede separar del amor de Dios. ¿Por qué no oramos y le decimos: Señor, gracias, porque tu amor es fiel? Porque tú eres fiel para nuestras vidas. Por eso hemos venido a buscarte, porque hay hambre en nuestro corazón, hay necesidad en nuestras vidas de ti. Te necesitamos, Espíritu de Dios. Gracias por tu palabra. Pedimos que la podamos poner por obra. Pedimos que venga revelación de parte de tu Espíritu y que esta palabra dé fruto en nuestras vidas al 30, al 60 y al 100%, en el nombre de Jesús, al 100%. Amén. Denle un aplauso al Señor. Amén. Amados, en esta mañana yo quiero hablarles de la obediencia a Dios. La obediencia, la importancia de la obediencia a Dios, lo que produce cuando tú obedeces a Dios. Y el texto que acabamos de leer nos muestra la gran verdad que la Biblia nos enseña en todo libro, en toda la extensión de las Sagradas Escrituras. Escucha, nos enseña que Dios es fiel y que su amor siempre está con nosotros, tratando con nuestras vidas, ayudando a nuestra necesidad. Eso nos enseña la Biblia. La Biblia, que es la palabra de Dios, nos habla la manera tan especial que Dios siempre nos ha buscado. Nos habla de las promesas que tú y yo tenemos como hijos y como gente que buscamos a Dios.
La Biblia está cargada, amados, del carácter de Dios para con nosotros. Y ese carácter es un amor que persiste. Es un amor que nunca se ha rendido. De hecho, Dios no se ha rendido contigo. Por eso estás aquí en esta mañana. Es porque el Espíritu de Dios está tratando contigo. Es porque Jesús quiere hacer algo maravilloso en tu vida. Es porque Jesús está obrando en tu vida. Y la Biblia, a lo largo de los libros de la palabra de Dios, que fueron por inspirados del Espíritu, por el Espíritu Santo, nos enseña esta gran verdad. Ahora, también la palabra de Dios nos habla, escucha bien, de la respuesta que Dios busca del hombre al recibir el amor de Dios. Dios está esperando una reacción. Di conmigo, reacción. Y esa reacción va a permitir que tú y yo recibamos bendición de Él. Por eso esta mañana yo quiero hablarte de la importancia, de lo importante que es obedecer a Dios. Lo dice el libro de Deuteronomio capítulo 11 verso 26 al 28. Acompáñenme, Deuteronomio 11, 26 al 28. Vamos a usar la NTV en este verso, muchachos. Acompáñenme, vamos a leer. Dice, los espero. Ok. Escucha bien, hoy te doy a elegir entre una bendición y una maldición. Recibirás bendición si obedeces los mandatos del Señor, tu Dios, que te entrego hoy. Pero recibirás maldición si rechazas, dice, los mandatos del Señor, tu Dios, y te apartas de Él y rindes culto a dioses que no conocías. La importancia de recibir, la importancia de dar obediencia a Dios tiene que ver con la bendición que Dios quiere derramar sobre tu vida. En su amor, Dios, Él está buscando que su pueblo reaccione con obediencia para poder bendecirle, equiparle, prosperarle en todas las áreas. Dios es un buen Dios. Ahora, San Juan 14:15 dice, si me amáis, guardar mis mandamientos. Ahora, fíjate bien, los mandamientos de Dios, puedes anotar esta frase, no nos llevan a la opresión de nuestra libertad. Los mandamientos de Dios no nos llevan a la opresión de nuestra libertad. Los mandamientos de Dios nos dan verdadera libertad. Di conmigo, Jesús me ama y sus mandamientos me guardan. Tenemos un buen Dios, un Padre que está en los cielos cuidando de sus hijos. Y Dios es fiel para todo aquel que se entrega y busca su palabra como dirección para su vida. Dios es fiel. Ahora, en la palabra de Dios encontramos la importancia de la obediencia. Lo vemos en 1 de Samuel capítulo 15 verso 22. Voy a leer algunos versos. 1 de Samuel 15, 22. Dice, pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificio, o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Son las palabras
que Dios le da al rey Saúl por voz del profeta Samuel. Increíble. Entonces, para Dios la obediencia a su palabra y a sus mandamientos son muy importantes. Y este verso nos hace ver cómo la rebelión y la necedad, la terquedad, son primos hermanos de la hechicería y de la idolatría. Es importante la obediencia para Dios. Ahora, Romanos 16, 19 al 20. Vamos a leerlo también. Lo vamos a leer todos juntos. Y vamos a desglosar en 3 puntos este versículo. Dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, dice. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le escribe a los creyentes en Roma y les hace ver una característica que tenía la iglesia en Roma. Su obediencia ha sido vista por todos. Cuando tú eres obediente a Dios, escucha, tú vas a ser una influencia para bien para los que te rodean. Cuando una persona es obediente a Dios, los demás lo ven. Cuando una iglesia es obediente a Dios, impacta su sociedad. Cuando una iglesia está conectada con obedecer el deseo del corazón de Dios, podemos, escucha bien, ser una influencia de bien, de bendición para los que nos rodean. Cuando un padre de familia se levanta con deseo, con decisión, con determinación de obedecer a Dios, está dejando un legado en su generación impactante. Tú y yo somos llamados a impactar. Tú y yo somos llamados a ser una influencia, iglesia. La iglesia es llamada a que otros puedan recibir bendición de ella. Tu vida es llamada a ser una influencia para otros. Tú, yo pastor, tú. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito maravilloso para cada uno de los que estamos aquí, sin excepción. Todo mundo tiene un lugar en los planes de Dios. Hay una familia que te rodea, hay amigos en el trabajo que te rodean, hay familiares que te rodean, hay un mundo de testigos y tu obediencia puede impactar a muchos. La vida cristiana, amados, es una aventura. Para nada la vida cristiana es aburrida. ¿Por qué? Porque tú y yo somos llamados a impactar. Dice, porque su obediencia ha venido a ser notoria a todos. También dice este verso de Romanos 16, 19, pero quiero que sean sabios para el bien e inocentes, ¿para qué? Para el mal, ingenuos para el mal. Sabes, los peros en la Biblia siempre tienen que robar nuestra atención. ¿Por qué te hablo de esto? Porque los peros en la Biblia nos hablan de algo muy importante. Y la palabra de Dios aquí nos está diciendo, su obediencia ha sido notoria, pero necesitan saber que viene una tentación. Iglesia, cuando tú estás construyendo una vida de obediencia a Dios, que por lo tanto es una vida bendecida, va a venir una tentación. Y el Señor nos instruye en esta mañana, hey, sigan siendo sabios para el bien. Tú eres sabio cuando te alejas del pecado.
Tú eres inteligente cuando te alejas de la tentación. Eres la persona más inteligente del mundo. Y dice, sigan siendo ingenuos, inocentes para el mal. Hay una obediencia que tú estás formando y estás buscando agradar a Dios y estás honrando al Señor, estás orando, estás creyéndole a Dios por milagros, estás creyéndole a Dios por provisión, estás creyéndole a Dios por el futuro de tu familia. Se está construyendo la obediencia, pero sigan siendo sabios para el bien e inocentes para el mal, porque viene una tentación. Ahora, las tentaciones todo mundo las vivimos, todo mundo. Y generalmente las tentaciones vienen, escúchame bien, cuando estamos cansados o cuando estamos pasando algún momento de lucha. Las tentaciones también vienen cuando tu obediencia está siendo premiada por Dios. Hay un enemigo en nuestras almas que no descansa y va a querer destruir lo que estás edificando. Grábate esta frase, mi hermano, mi hermana: no destruyas con tu carácter lo que Dios construyó con su gracia. No destruyas con tu carácter lo que Dios construyó en ti con su gracia. No lo destruyas. Cada día tú y yo tenemos que velar y orar para no entrar en tentación. La tentación no es pecado en sí, porque todo mundo es tentado. Lo que es pecado es dar pie a la tentación, es dar lugar, es darle luz verde a la tentación. Pero yo quiero decirte en esta mañana, ¿cuándo fue la última vez que se puso un perro rabioso ahí afuera de tu casa, de esos negros así como Pitbull o Rottweiler, a ladrarte así y a querer entrar a tu casa, y tú le dijiste: perrito, pásale, puedes destrozar mi sala, allá están los cuartos? ¿Verdad que nunca? Si se te aparece un perro rabioso, tú no le vas a dar entrada. Amados, no podemos ceder ante la tentación. Es una lucha que tú y yo tenemos que tomar y con responsabilidad y con valentía, y sobre todo con la ayuda del Espíritu Santo, y vamos a vencer el pecado. Y vamos a vencer, ¿por qué? Porque Dios bendice la obediencia. Dios bendice la obediencia. No te sorprendas que tú comiences a edificar una vida en obediencia y vengan pruebas y vengan tentaciones. No te sorprendas. Pero cuando vengan, tú tienes que perseverar y tú tienes que seguir adelante y echarle ganas con Dios y meterte con Dios y echar mano de las promesas que Dios tiene para tu vida. Santiago capítulo 1 verso 12, fíjate lo que dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hay una corona de vida. Vale la pena resistir la tentación. Vale la pena vencer la tentación. Vale la pena, amados. Hay una recompensa para todos aquellos que se guardan en los caminos de Dios. Ahora, fíjate bien lo que dice el versículo de Romanos 16, 19 al 20, el que acabamos de leer, lo estamos desglosando. Tercera frase que dice: y el Dios de paz, ¿qué dice? Aplastará en breve a Satanás bajo sus pies. Wow. La palabra breve en el original en griego significa rápidamente. El Señor está diciendo: si ustedes siguen en obediencia, el Señor Dios de paz se va a encargar de aplastar a Satanás bajo sus pies. ¿Qué produce la obediencia, amados? Número uno, apúntalo: autoridad espiritual. ¿Qué produce la obediencia a Dios? Autoridad espiritual.
¿Cuáles son los beneficios de obedecer a Dios? Autoridad espiritual. Acompáñame a Hechos capítulo 19, verso 11 al 16. Dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los pañuelos o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, fíjate bien, exorcistas, ambulantes, ellos no obedecían a Dios. Dice: intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Verso siguiente: pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero a vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Les quitó los calcetines sin quitarles los zapatos. No pudieron echar fuera el demonio. El demonio les dijo: hey, sé quién es Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes quién son. La obediencia te da autoridad espiritual. ¿Qué puede hacer un cristiano, amados? ¿Qué puede hacer un hijo, una hija de Dios cuando está en problemas? Cuando sabe que Satanás está queriendo destruir su vida, que Satanás quiere estar destruyendo su salud, su matrimonio. ¿Qué puede hacer una hija de Dios, un hijo de Dios en momentos de lucha espiritual? Obedecer a Dios. Eso te va a dar autoridad espiritual. El diablo no le teme a una iglesia emocional. El diablo no le teme a una iglesia que se sabe la Biblia del derecho al revés. El diablo le teme a una iglesia obediente en el poder del Espíritu Santo. El diablo tiembla, los demonios tiemblan cuando un hombre se para en obediencia en su hogar como sacerdote. Cuando una mujer toma la palabra de Dios, rasga su corazón en la presencia de Dios y pide las fuerzas del cielo para obedecer, el diablo tiembla ante ese hogar que ha decidido pararse firme para obedecer a Dios. El diablo tiene que huir. Ahora escucha con atención. Vamos aplicando la palabra de Dios en nuestra vida y vamos a ver la diferencia. En oración, aprópiate de esta promesa. Marcos 16:17 dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Aprópiate de esta promesa. Estamos en una lucha espiritual, en una guerra espiritual a diario. Hay una batalla espiritual, una guerra sin tregua. Que no desmaya, que no disminuye, sino que está latente. Y nuestra postura, nuestra manera de atacar y de defendernos es obedeciendo a Dios. Ahora, escucha con atención. Quiero hablarte de cómo Dios usa a las autoridades delegadas de Dios en nuestras vidas. Jóvenes, quiero hablarles de la importancia que tienen sus padres en sus vidas. Esposas amadas, princesas del Señor, quiero hablarles de lo importante que es la autoridad de su marido sobre ustedes. Escucha, Dios ha establecido autoridades delegadas. Romanos 13, por favor, en la pantalla, dice: toda autoridad
Toda persona debe de someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios y los que ocupan puestos de autoridad están ahí colocados por Dios. Verso 2 dice: por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Escucha con atención, iglesia. Cuando una autoridad en nuestras vidas no nos está pidiendo algo que vaya en contra de nuestros principios espirituales, en contra de nuestra moral, de nuestros principios morales, debemos de honrar y respetar. Cuando una autoridad la orden, la instrucción de una autoridad en nuestras vidas no está afectando nuestra moral y nuestros principios espirituales y nuestra convicción en Cristo y sus mandamientos, tú y yo debemos de respetar y de honrar. Ahora escúchame bien. Primera de Samuel 17. Vamos a ver un ejemplo, por favor. Primera de Samuel 17. Un día Isaí le dijo a David, no este Isaí, sino Isaí el de la Biblia, le dijo a David: toma esta canasta de grano tostado y estos 10 panes y llévaselos deprisa a tus hermanos. Y dale estos 10 pedazos de queso a su capitán y averigua cómo están tus hermanos y tráeme un informe de cómo les va. Amados, esta escena es el detrás de cámaras de David ante Goliat. Generalmente ponemos mucha atención a la valentía, al arrojo, a la fe que tuvo David enfrentando a Goliat, pero se nos escapa el detrás de cámaras. Se nos escapa la preparación. Quiero decirte, amados, que si tú ahorita estás en una temporada en tu vida donde estás en un detrás de cámaras, que estás esperando un propósito de Dios, que está siendo probado, está siendo forjado, yo quiero animarte a disfrutar este proceso, porque en el proceso tú vas a aprender obediencia. La Biblia dice que Jesús, aunque fue hijo de Dios, aunque es hijo de Dios, aprendió obediencia. Tú y yo necesitamos aprender obediencia. 10 quesos y grano tostado es lo que llevó a David ante Goliat. David no se levantó esa mañana diciendo: hoy me voy a descabechar al gigante Goliat. David no sabía, escucha, de ese paladín filisteo que estaba amenazando al pueblo de Dios día y noche. Él no sabía, él solo sabía que había una batalla. Él escucha la orden de su papá, agarra los 10 quesos, el grano tostado y va a donde está la batalla. El detrás de cámaras, la escena donde muchas veces no ponemos atención. A mí me encanta el detrás de cámaras. ¿Alguien se acuerda cuando termina una buena película y cómo pasan los cortos, verdad? Los detrás de cámaras, cómo se estaban maquillando, cómo estaban haciendo ahí con los dobles el ensayo de las patadas, de las maromas, ¿verdad? Y empezamos a ver el detrás de cámaras y nos damos cuenta, hubo un esfuerzo, una preparación, hubo diligencia, hubo organización. Y en ese detrás de cámara tú y yo aprendemos obediencia. 10 quesos y grano tostado llevó a David ante Goliat por una instrucción de su padre. Ahora escucha bien. Número 2, beneficio, resultado de obedecer a Dios. La obediencia te dará victoria y promoción. La obediencia te dará victoria y promoción. David mata a Goliat. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la obediencia nos pone, iglesia, en el lugar correcto,
en el tiempo correcto. Tú no puedes vivir en incertidumbre por tu futuro o por lo que vendrá. ¿Por qué? Porque si tú decides obedecer a Dios hoy en tu presente, tú debes de tener la certeza y la confianza en el amor de Dios, que la obediencia te va a poner en el lugar correcto, en el tiempo correcto. Y como resultado, Dios te va a levantar, Dios te va a dar la victoria y la promoción. La obediencia a Dios trae resultados. David no hubiera matado a Goliat si no hubiera obedecido la instrucción de su papá. David no hubiera estado delante de Goliat. Yujú, jóvenes. David no le rompe la cabeza a Goliat si no hubiera obedecido a su papá. Entonces yo te invito a no menospreciar a las autoridades delegadas que Dios ha puesto sobre tu vida. Ahora, número 3, tercer beneficio, resultado que nos da obedecer a Dios. La obediencia, amados, te da la bienvenida a los propósitos de Dios. Si tú decides obedecer a Dios, la misma obediencia es la que te dice: bienvenida, hija, hay un propósito maravilloso esperándote. Bienvenido, hijo, hay un propósito de Dios esperándote. Escucha 1 Samuel 18:5. Ya David había vencido a Goliat. Y mira lo que dice. Capítulo 18, verso 5. Saúl toma a David y lo llama a su palacio. Dice: este chavo me es muy útil, es un super guerrero, véngase. Y en el verso 5, fíjate lo que dice: todo lo que Saúl le pedía a David que hiciera, él lo hacía con éxito. Y como resultado, Saúl lo hizo comandante sobre los hombres de guerra, un nombramiento que fue bien recibido tanto por el pueblo como por los oficiales de Saúl. La obediencia te da victoria, promoción. La obediencia te da la bienvenida a los propósitos de Dios. Ahora, cada cristiano, amados, tiene la responsabilidad de averiguar cuál es la voluntad de Dios para él y hacerla. Esa es tu responsabilidad. Hay privilegios y hay responsabilidades como hijos de Dios. Y el privilegio que acabamos de leer al inicio de esta plática es de que su amor va a estar en todo momento en nuestras vidas, su favor, su gracia en todo momento. Y no podemos decir que Dios no nos ama porque estemos pasando algún momento difícil. No, lo leímos hace un momento. Eso es un privilegio, pero también hay responsabilidades. Y la responsabilidad que tenemos es que como hijos e hijas de Dios tenemos que buscar la voluntad de Dios para nuestra vida, con pasión, con entrega. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, si tú y yo queremos la voluntad de Dios, que es lo mejor que nos puede pasar, porque es buena, agradable y perfecta, debemos de comenzar a pensar como se piensa en la cultura del reino de Dios, y no pensar como este siglo está pensando. Algo que va a aclarar cuál es la voluntad de Dios para tu vida, y algo que te va a permitir entrar a esa voluntad, es dejar de pensar como antes pensabas. Y antes tú y yo pensábamos de una manera muy equivocada con respecto a Dios y las cosas de Dios. Una de las cosas que debemos de comenzar a hacer es renovar nuestro entendimiento con la palabra de Dios.
Ahora, ¿por qué digo esto? Porque con frecuencia nos resulta más fácil hacer algo diferente a la voluntad del Señor y entregarnos a algo diferente a la voluntad del Señor. Y se nos olvida que la voluntad del Señor para nuestras vidas es buena, es agradable y perfecta. Es una bendición enorme. Dile al que está enseguida de ti: nos espera lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Ahora dile: podemos vivir en lo bueno, en lo agradable y en lo perfecto. Podemos vivir en la voluntad de Dios. Podemos vivirla. Ahora, siempre la palabra de Dios tiene una solución e instrucción maravillosa para nuestras vidas. El Señor Jesucristo nos dijo en San Juan 14:15: si me amáis, guardar mis mandamientos. ¿Cómo puedo obedecer a la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo ser un hijo obediente? Porque todos en este salón estamos aquí porque queremos aprender de Dios. Y queremos aprender cómo es Él, qué piensa y qué es lo que tiene para nuestras vidas, cómo obedecerlo. Número uno, escucha, algo que tú y yo podemos hacer para obedecer la voluntad de Dios. Número uno es comprometernos. Comprometernos. El primer paso para la obediencia es comprometernos a obedecer a Dios. Me encanta el sucesor de Moisés, Josué. Pero delante de la asamblea él se para y él dice: hey, escogemos pues a quién servir. A los dioses de los amorreos, a los dioses ajenos, o al Señor nuestro Dios. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Todo comienza con un fuerte compromiso con obedecer a Dios. Todo comienza con una fuerte resolución de buscar primeramente la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y número dos, también podemos comenzar a ser disciplinados para obedecer la voluntad de Dios. La disciplina es la segunda etapa, porque la obediencia es progresiva y conduce al crecimiento. Yo te animo a que esta semana comiences a obedecer a Dios. Y Dios te va a ir llevando a otro nivel y a otro nivel. Y tu obediencia va a ser progresiva y va a ir superándose si tú decides ser disciplinado. La palabra discípulos en el original en hebreo viene de la palabra disciplina. Un discípulo de Jesús debe de tener ordenada su vida y disciplinada su vida espiritual para que pueda desarrollar en él una obediencia. Es que ¿por qué no puedo, Dios? Yo quisiera obedecerte más, quiero ser más bendecido, quiero que vengas, que intervengas. ¿Por qué otros sí, yo no? Disciplina, disciplina, disciplínate. Compromiso, disciplina. Número tres, madurez. Busca madurar en el Señor. Una persona que hace preguntas a Dios en oración sobre la voluntad de Dios para su vida y obedece esa voluntad con la ayuda del Espíritu Santo, puede, escucha, puede madurar espiritualmente. Cuando tú y yo buscamos al Señor pidiendo dirección, pidiendo que la voluntad que Él tiene para nuestras vidas se aclare, sea disipada la tiniebla en medio del problema, en medio de la angustia, y obedecemos a esa revelación de su palabra, y obedecemos a esa confirmación por la palabra de Dios, tú y yo vamos a aprender a madurar. Y la madurez nos lleva a una obediencia progresiva. Siguiente paso para poder obedecer a Dios: arrepentimiento. Arrepentimiento, no hay atajos. Dice
Debemos arrepentirnos de cualquier desobediencia a Dios o titubeo hacia abrazar la voluntad de Dios. El arrepentimiento libera nuestras almas de la esclavitud, de la condenación. Libera nuestro corazón de la opresión del maligno. Y el arrepentimiento es un cambio de actitud y de dirección. Un deseo de consagración a Dios, a su palabra, con la confianza que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Meditar en la palabra también nos va a ayudar a obedecer a Dios. ¿Cuántos aquí meditan la palabra de Dios? Josué capítulo 1 versos 5 al 8 dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces es la meditación en la palabra de Dios la que nos puede dar la fortaleza para obedecer a Dios y así ser bendecidos. Esta fue la instrucción a un joven que estaba tomando el liderazgo de Moisés. Esta es la instrucción a una nueva generación que se está levantando y que quiere la intervención de Dios en su vida. Esta es la instrucción a una iglesia que le está creyendo a Dios por sus promesas y por su bendición. No basta con ser valiente y esforzado, Josué. No basta con soñar ser bendecido. No basta solo con cantar. Decía el canto ahorita. Hay que meditar en la palabra. Que dijeron, el pastor ya va a cantar. Qué chido. No, yo no canto, hermanos, si no los espanto y tienen pesadillas. Alguien que me pueda ayudar en la música, por favor. ¿Ayudas con algo para orar, Isaí? Y mira, vamos a 2 Corintios capítulo 4 verso 7 al 12. Y con esto vamos a estar asentando la predicación. Mira lo que dice 2 Corintios 4 capítulo 7 verso 12. 2 Corintios 4, 7 al 12 dice: que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros, en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Fíjate bien las palabras de Dios a través del apóstol Pablo.
nosotros llevamos en todo momento las marcas de la muerte de Cristo, para que se pueda manifestar la vida de Cristo. Y me encanta, a finales del versículo 12 dice: de manera que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida eterna, la vida en Cristo. ¿Qué quiere decir, amados? Cuando uno muere a sí mismo, cuando uno muere a su voluntad por conocer la voluntad de Dios, la vida de Cristo se va a manifestar en ti. Queremos la vida de Cristo, queremos la bendición, queremos realmente palpar a Dios en cada área de nuestras vidas, que se manifieste también la muerte de Cristo. Jesús dijo: nadie puede ser mi discípulo si no tomas tu cruz y te niegas a ti mismo y me sigues. Toda la semilla que cae en tierra y que va a dar fruto, y fruto en abundancia, tiene que morir primero. Me encantan estos versos porque Pablo está diciendo: si en nosotros, en mí actúa la muerte, en ustedes la vida. ¿Qué quiere decir, amados? Cuando tú y yo aprendemos a morir a nosotros mismos, los que nos rodean son los beneficiados. Cuando tú y yo aprendemos a morir a nuestro egoísmo, a nuestra manera de pensar que no va conforme a su palabra, cuando tú y yo aprendemos a morir, nuestra familia es bendecida, en ellos se manifiesta la vida. Pablo le está diciendo a los corintios: si yo como pastor muero a mí mismo, la vida de Cristo se manifiesta en mí y en ustedes. Les conviene, iglesia, que su pastor muera a sí mismo, para que la vida de Cristo esté en su pastor, yo dándoles ejemplo. Entonces ustedes van a tener esa vida de Cristo. Nuestros hijos necesitan ver la vida de Cristo. Necesitamos morir a nosotros mismos, morir a nuestros razonamientos que no bendicen, a nuestra manera de hacer las cosas. Necesitamos morir al pasado, necesitamos morir al yo, necesitamos morir a este mundo. Queremos la vida de Cristo, queremos la bendición de Dios, queremos poder entrar a esa atmósfera donde Dios es palpable y Dios empieza a ordenar todo, a traer vida y vida en abundancia. Vamos a morir a nosotros mismos. Vamos a morir a nosotros mismos. Si yo muero a mí mismo, podré obedecer a Dios, y los beneficiados van a ser los que me rodean. Van a ser los que me rodean. Si yo aprendo a morir a mi mal carácter, a lo fácil que soy de ofenderme, a lo fácil que soy de irritarme, de caer en ira. Si yo aprendo a morir, entonces Cristo va a empezar a mostrar su vida en mi vida. Y Pablo decía: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. La semilla tiene que morir para que dé fruto. Este martes fuimos al mandado y compramos esas semillitas que venden ahí en el súper, y sembramos jitomate y chilito en bola. Se ríen, pero cuando tenga mi frutería ni los voy a invitar, Oigan, y fue pues un experimento ahí con los niños, y estamos bien contentos regando, y todos los días hemos estado regando. Y los niños se desesperan: y papá, ¿cuándo va a salir? ¿Cuándo va a salir? ¿Cuándo va a brotar? Papá, ya quiero tener mis tomates. Y fíjate, desde el miércoles están ansiosos por ver ese fruto. Y le dije a Andrés y a Laila: tiene que morir la semilla, hijo.
Tienen que morir. Y ahorita la semilla está muriendo. Y después de eso, amados, se empieza a construir la obediencia. Y comienza a ver el fruto. Y el fruto es grande. Y luego da sombra. Y luego da alimento. Y la bendición desbordando sobre nuestras familias, sobre nuestras vidas. Dele un aplauso al Señor, porque lo que Él promete lo cumplirá. En el nombre de Jesús, Él lo cumplirá. Comenzamos leyendo Romanos 8, 31 al 39, hablando del amor de Dios incondicional. En la mitad de los versos, acompáñame a Romanos 8, 31. Verso 35 dice: ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o espada, o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte, como dicen las escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Y verso siguiente dice: claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo Jesús. Antes bien, somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Por qué el pasaje, si está tan bonito, desde el verso 31 hasta el 39, por qué en este verso como que nos saca de onda el verso 36? Como dicen las escrituras, por tu causa somos llevados como ovejas al matadero. Como que este pasaje estaba bien chulo sin ese verso. Todo estaba bien bonito. Pero ahí, en el verso 36, como que, caray, ovejas al matadero. Vamos a seguir adelante. Me quedo con el siguiente verso: antes bien soy más que vencedor en Cristo. Pero el verso 36, amados, es la antesala de la victoria. El verso 36 es morir a ti mismo. Y el verso 37, antes bien somos más que vencedores por medio de Cristo. El verso 36 es la antesala de tu victoria. Los quesos, el pan tostado, los granos tostados, es la antesala de tu victoria. Tienes que estar frente a Goliat, porque Dios ha prometido destruir a nuestros Goliat. Pero necesitamos obediencia. ¿Por qué no te pones sobre tus pies? Y yo le pido al equipo de alabanza que pueda pasar, por favor. Y vamos a entrar en un ambiente espiritual. Vamos a adorar a Dios. Y vamos a hacer de este canto una oración para nuestras vidas. Cierra tus ojos y dile: Señor, gracias por tus promesas maravillosas. Gracias, Señor, porque ciertamente vas a aplastar a Satanás de inmediato. Gracias, Señor, porque en medio de los problemas y de las angustias podemos confiar de que tú te vas a levantar y nos vas a dar victoria. Gracias, Señor, porque tú has prometido darnos autoridad espiritual y que el enemigo huya en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tu amor es la confianza en la cual estamos parados y confiados de que tú vas a deshacer las obras del diablo. Gracias, Señor, porque tu amor siempre está firme y sólido para nuestras vidas. Vamos, dile gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tus promesas, porque nada nos va a separar de tu amor. Y nos sigues amando, Señor, como
cuando todo va bien como cuando hay adversidades. Tu amor es fiel. Dile gracias, Señor. Gracias, Señor.